Ya, pues, empecemos. De la- Nosotros vimos en la primera clase que el cine esencialmente es fotografía en movimiento, ¿ya? De hecho, el concepto de cinematografía significa literalmente eso, significa dibujar o pintar, grabar, grabar en el sentido de dejar plasmado algo, el movimiento, ¿ya? Bueno, desde los orígenes del cine, siempre hubo una idea de cómo hacemos para que este proceso sea menos costoso. Porque tienes que pensar que, imagínate en la era del rollo, tú tomabas una fotografía, ¿cierto? Una fotografía ya de este porte, y resulta que tenías que llegar después a revelar, fijar la imagen primero que todo en el rollo, y después tenías que imprimirlo, ¿no? Bueno, en los orígenes del cine, las primeras películas, las de los hermanos Lumière, eran de 8 cuadros por segundo, 11 cuadros por segundo. El estándar después se fijó en aproximadamente 24 cuadros por segundo, todavía es el estándar. ¿Ya? La razón por la cual el cine parece cine es porque la cantidad de fotos, de imágenes que tú tienes en un segundo de video son 24. ¿Ya? ¿Se escucha bien el audio, no? Acá. La, Entonces imagínense lo que hubiese significado ya en la era de oro del cine, ir a grabar a Turquía. El director dice, ya, mira, grabamos esta escena, Ben-Hur, no sé, el Ben-Hur, hay una primera versión de Ben-Hur como el año 27, por ahí, en blanco y negro, que se grabó en una verdadera, fue una verdadera carrera de cuadrigas, ya, este carro que está siendo arrastrado por 4 caballos. Entonces imagínense en esa época que después de hacer toda la carrera de cuadrigas, Ben-Hur llegan al estudio, revelan las fotos y se dan cuenta que el camarógrafo encuadró mal. Obviamente no pueden volver a Turquía a grabar. ¿Ya? Por esa razón se estructuró un lenguaje formal alrededor de la fotografía, del cine que se ocupa hasta el día de hoy. ¿Ya? Ya, no es que tú le digas al cinematógrafo, al director, no le dice fotografía de aquí hasta acá. No, hazme un plano medio corto, un primer plano, un plano medio largo, un plano americano. ¿Ya? Bueno, ese lenguaje común que se ocupa en el cine lo vamos a analizar hoy día. Y no por un tema de cultura general, sino que estas van a ser guías que les van a permitir encuadrar particularmente personas. ¿Ya? ¿Cómo se encuadran las personas? Para que se vean bien, para que cuenten una historia, para que se perciba algo con esa persona. ¿Ya? Esos son los planos del cine que vamos a ver hoy día. Ya, el plano fundamental en cine es el que conocemos como el primer plano. ¿Ya? El primer plano es un encuadre de un rostro. ¿Ya? Se ocupa cuando tú quieres reflejar el proceso comunicativo en la imagen. ¿Ya? Esa persona te está mirando de frente, está conversando contigo, tú le tienes confianza, te está contando una historia. ¿Ya? O quieres hacer énfasis en la expresión del rostro, que puede ser de alegría, de tristeza, ¿ya? De rabia, como sea. Ahora, ¿cómo se construye un primer plano? Piensen en el centro de comunicación del rostro. Los ojos, tú miras a los ojos a la persona cuando conversas con ella, pero también conversas con la boca. Por lo tanto, el centro comunicacional es este. ¿Ya? Para entonces hacer un primer plano, tú tienes que dejar los ojos y la boca al centro del encuadre. No tiene ninguna importancia la cabeza. Fíjense que la cabeza está cortada. En general, en los primeros planos la cabeza está cortada. Y eso no tiene ninguna importancia. Yo creo que ustedes han visto 1000 series o películas y jamás han dicho, ¡ay, mira, el director Nolan dejó la cabeza cortada! ¿No? Porque no es relevante.
Porque cuando tú estás en un primer plano, lo importante es el centro comunicacional. Tú quieres hacer énfasis en lo que ese rostro te transmite. Usualmente se fotografía con un lente de 85 milímetros o más. Eso lo conversamos la semana pasada, el tema de qué lente usar para fotografiar un rostro. Bueno, si tú te acercas a un metro y medio aproximadamente de una persona, y tú fotografías su rostro, te vas a dar cuenta que prácticamente el rostro es un field de frame. Estás llenando el encuadre con el rostro. Bueno, toda persona se ve bien cuando fotografías un rostro con ese tamaño. O sea, impactante. Automáticamente percibes que hay confianza con esa persona. ¿Ya? Esa persona es íntimo tuyo, es tu amigo, tu pareja, tu hijo. ¿Ya? Por lo tanto, la primera forma de centrar la atención es centrarse en el rostro. ¿Cómo? Dejando el centro comunicacional de la cara al centro de la imagen. ¿Ya? Eso es un primer plano. Después tenemos lo que llamamos el plano medio corto, ya que usualmente deja un pequeño espacio arriba de la cabeza y va hasta los hombros. ¿Ya? En general, cuando tú haces este plano, tienden a quedar también al centro los ojos y la boca. Fíjense que es más o menos lo que se está viendo acá. ¿Ya? Estas fotos son de una actividad que se hace todos los años, que es la Zombie Walk. ¿Ya? Unos chicos se disfrazan de zombies, otros se disfrazan de la resistencia, se encuentran en la plaza y se sacan la cresta. No sé. ¿Ya? La, eh, Se ocupa este plano cuando es importante el movimiento, el balanceo de los hombros. Si tú quieres mostrar que una persona va caminando, una forma de encuadrarla es con un plano medio corto. Porque ya con eso tú eres capaz de observar lo que está pasando con los hombros, el movimiento. Si tú estás en video, esto se percibe. ¿Ya? Por eso es importante. En una foto estática también, ojo. ¿Ya? Usualmente cuando una persona está conversando, está dando una charla, no sé, pues, imaginen que están fotografiando a un ejecutivo que está dando una conferencia, o un doctor que está dando una conferencia. Bueno, una forma interesante de hacer énfasis en el proceso comunicativo que está entregándole a la gente, a la audiencia, es con un plano medio corto. ¿Ya? Un pequeño espacio arriba de la cabeza y hasta los hombros, como en esta fotografía que estamos mostrando acá. ¿Ya? Después tenemos lo que llamamos el plano, algunos lo llaman el plano medio-medio, ¿ya? Aquí hay varias versiones, ¿ya? Pero yo les recomiendo regirse bajo la siguiente regla. Sigue un pequeño espacio arriba de la cabeza y por debajo del pecho, ¿ya? La importancia está particularmente en el pecho, ¿ya? Jamás corten el pecho de una persona, nunca se lo corten, especialmente a una mujer, ¿ya? Porque hay un efecto que se llama bueno, Gestalt, ¿ya? No sé si ustedes lo han visto, pero a ver, voy a ver si puedo dibujarlo bien. Esos son 4 polígonos, en teoría, digamos. ¿Ya? Pero todos vemos la A que está acá al medio. ¿Ya? O sea, independiente de que la figura, el positivo de la figura sean estos 4 polígonos, el cerebro automáticamente tiende a ver una figura acá, tiende a ver una A, ¿ya? O como cuando están estas dos caras que se miran de frente unas a otras y uno al medio ve como un jarrón, ¿ya? No sé si lo han visto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Una de las cosas fundamentales que nos hace seres humanos es que somos capaces de interpretar patrones, ¿ya? Nosotros sabemos que la luna tiene fases porque conocemos ese patrón, ¿ya? Que cada 28 días la luna va cambiando la forma en que el sol incide sobre la luna, digamos, el día y la noche de la luna, y eso tiene un periodo de 28 días. Eso es un patrón que aprendimos a identificar hace miles de años atrás, de hecho. Bueno, somos tan buenos los seres humanos identificando patrones que incluso vemos patrones donde no los hay. Vemos guerreros en el cielo, la constelación de Orión, por ejemplo. O vemos un elefante en una nube. ¿Ya? Y bueno, esos patrones
los vemos aunque no estén ahí, aunque no sean reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú le cortas el pecho a alguien, usualmente lo que ocurre es que a ver si puedo dibujarlo acá, no sé si se notará bien, pero si yo... ¿Cómo es agua acá? Bueno, no importa. Supongamos que la línea iba ahí, ¿ya? Resulta que lo que queda es esta forma del pecho, especialmente en mujeres, eso tiende a percibirse como que la chica, en este caso, tiene más peso del que realmente tenía, ¿ya? Entonces, pucha, el fotógrafo me hizo ver gorda. ¿No? Claro, el problema ahí es cómo está encuadrado, solamente, ¿ya? Eso podría hacer que eventualmente una persona tenga más peso. Y esto no solamente aplica para mujeres, ojo, ¿ya? También aplica para los hombres. Nunca cortar el pecho, siempre cortar por debajo del pecho, ¿ya? Para que esta forma como más triangular que tiene el torso hacia abajo se perciba un poco mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos todavía un espacio arriba de la cabeza, ¿cierto? Y cortamos por debajo del pecho. ¿Ya? Eso es un plano medio, medio, ¿ya? Y de ahí nos saltamos al plano medio largo, ¿ya? Que este es como el plano tradicional que se ocupa en los retratos en general. Este es como el encuadre fotográfico de retrato histórico, ¿ya? Sigue habiendo un espacio, ahora un poco mayor, ojo, sobre la cabeza, ¿ya? Hay un espacio sobre la cabeza, no importa si la cabeza si esto está recostado o si está de pie, pero ahora va a la cadera, ¿ya? Son las caderas las que quedan en la parte baja del encuadre, ¿ya? O sea, en el fondo, un pequeño espacio arriba de la cabeza y encuadramos hasta la cadera, ¿ya? Eso es un plano medio largo. Puede ser de frente, de lado, como sea. Es muy parecido a la pose de la Mona Lisa. ¿Se acuerdan? Vimos el tema de la luz sobre el rostro de la Mona Lisa, pero si nos hubiésemos fijado también, nos habríamos dado cuenta que está encuadrada, no es exactamente un plano medio largo, pero sí lo que más se nota de ella está justamente desde la cabeza hasta la cadera. De ahí tenemos el plano americano. El plano americano, y por eso puse esta foto, se llama así porque se ocupaba en las películas de cowboys, ¿ya? Gringas. Sigue habiendo un espacio por encima de la cabeza. Piensen que aquí está el sombrero, pero la cabeza está un poco más abajo. Y va hasta los muslos. ¿Para qué? Para que se vea la pistola cuando entra el tipo al bar. En el fondo esa es un poco la idea, ¿ya? En general, este plano se ocupa harto en las fotografías sociales, funciona bastante bien, ¿ya? Cuando quieres fotografiar a 5 personas que están mirando de frente a la cámara, es muy difícil con un lente de 50 milímetros, que dijimos que era un lente para persona, fotografiarlos de cuerpo entero, ¿ya? Usualmente no tienes tanto espacio en un salón como para fotografiarlos. Entonces una buena opción para fotografiar un grupo de 4 o 5 personas es con un plano americano. Piense que aquí cabe otra persona acá y acá, digamos. Entonces funciona muy bien en las sociales. ¿Ya? Cuando la persona está de lado, se puede tomar la foto por debajo de la rodilla, eso no es problema. De frente en general no se ve muy bien, ¿ya? Cuando tú cortas por encima de la rodilla. Pero de lado no hay problema porque tú ves el efecto girado de la rodilla, entonces eso hace que se vea razonablemente bien, ¿ya? No hay ningún problema. Y obviamente un espacio un poquito mayor sobre la cabeza del que tenemos en un plano medio largo. Esto es casi un field frame. Si se fijan, en general la persona con un plano americano, un plano medio largo, ocupa harto espacio dentro del encuadre y por eso se ve muy bien, ¿ya? Una tendencia natural en los fotógrafos en general es a fotografiar de cuerpo entero, ¿ya? Fíjense que aquí estamos sacándonos un poquito esa idea preconcebida de la cabeza y estamos centrándonos en lo que es realmente importante, ¿ya? De la cabeza a las rodillas, en este caso, a la cabeza a los muslos, de la cabeza a la cadera, de la cabeza un poco más abajo del pecho, la cabeza y los hombros, el rostro. ¿Ya? Esos son los elementos en los que centramos la atención. Pero si queremos hacer la foto de cuerpo entero, acuérdense que estamos por lo menos con unos 50 milímetros. ¿Ya?
hay que alejarse lo suficiente, no hay que sacar el zoom, no hay que quitarle zoom. Hay que alejarse. ¿Para qué? Para que las proporciones humanas se vean correctas. Si no se ve la cabeza más grande, los pies chiquititos, eso se ve horrible, ¿ya? Entonces, ponemos el lente 50 milímetros, nos alejamos lo suficiente, y aquí pongan atención. Las personas tienen que pararse en el encuadre. Eso significa que ya no importa el espacio que hay arriba de la cabeza, no tiene ninguna importancia. Lo que sí importa es que los pies de las personas estén aproximadamente cerca de la base del encuadre. Fíjense que aquí están casi pegaditos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que el encuadre es parte de la foto, lo dijimos al principio de la clase. Bueno, si el encuadre es parte de la foto, entonces estas personas tienen que tener un lugar firme donde pararse. Cuando el encuadre es vertical, dijimos que las personas se erigen desde la base del encuadre hacia arriba. Por lo tanto, lo que le da firmeza a la foto es que esas personas, que sus pies estén cerca de la base del encuadre. Nos sirve poner a la persona acá en general, ¿ya? Eso no se percibe también. Se percibe como que está flotando. Se percibe como el murciélago, ¿ya? El murciélago va arriba, la persona va en el suelo. Y la forma de representar el suelo, la firmeza del suelo, en la foto, es con la parte baja del encuadre. La persona se para en el encuadre, firme, ¿ya? Esa es la idea del plano entero, que se llama, ya cuando tú fotografías a una persona de cuerpo entero. En el caso de cuando una persona está en la posición horizontal, ¿ya? Ocurre lo mismo. Fíjense que la persona no está al centro, sino que está parada en una parte que es razonable en términos visuales, ¿ya? No la chunté ni por si acaso al suelo, se supone que va por acá. ¿Ya? La persona se percibe firme, apoyada en el suelo, porque el suelo está en la parte baja. El techo está en la parte alta, por lo tanto la persona no puede estar acá, no puede estar acá, no puede estar en ninguna parte por encima del medio, tiene que estar del medio hacia abajo, ¿ya? Porque esa es la forma en que se percibe que esa persona está recostada sobre algo. Piensen que en esta imagen ella está en un fondo blanco, ¿ya? O sea, no hay ni siquiera un punto de referencia de qué cosa es el suelo, y a pesar de eso se ve firme, se ve apoyada en el suelo. ¿Por qué? Porque está en la parte baja del encuadre. Tampoco tiene que estar pegada necesariamente al suelo. Lo importante es que se perciba que esa persona está en su posición natural. Y la posición natural de una persona que está recostada es el suelo. Y el suelo está en la parte baja del espacio. No está en la parte alta, no está al medio. La ventana está al medio, el techo está arriba, o la luz artificial está arriba, pero el suelo está abajo. ¿Ya? Esa es un poquito la lógica. ¿Ya? Esa es la idea en general. El plano entero ya se puede utilizar también para fotografiar grupos de personas, ya de cuerpo entero. Lo mismo, no tiene ninguna importancia lo que ocurra acá arriba. Lo importante es que sus pies estén en lo más cerca del suelo posible. ¿Ya? En este caso igual contribuyen otras cosas, por ejemplo, la atención está en dirección hacia el centro. ¿Ya? Fíjense que esta es una foto de un grupo de personas. ¿Ya? El grupo es el field of frame, pero la atención se centra por un lado hacia allá, por otro lado hacia acá, y eso también genera este efecto, ¿no?, de que ellos son los protagonistas. ¿Ya? Este es el grupo de Paz Solar, en una actividad para la comunidad hindú de Punta Arenas, no recuerdo muy bien de qué se trataba. ¿Ya? Y tenemos finalmente el plano general. ¿Ya? El plano general es el lugar donde se va a realizar la acción. ¿Ya? Usualmente cuando ustedes ven una película o una serie se van a dar cuenta que casi nunca empieza con una persona directamente. Es muy raro. Casi siempre la primera escena comienza con el espacio o alguna referencia al espacio donde se va a realizar la escena. ¿Ya? Ahora, fotográficamente, ¿para qué sirve? Sirve para generar un entorno para contar la historia o una serie de historias. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso es bien evidente, digamos,
El plano general me permite situar al contexto. Ella es la protagonista, evidentemente. Estas fotos tampoco son mías. De hecho, me faltaron los nombres también acá. Bueno, pero este es el escenario donde se desarrolla la escena. ¿Ya? Ella en general no está haciendo nada, pero este es un escenario. ¿Ya? Si esta fuera una serie de 25 fotos, esta debería ser la primera foto. Lo mismo acá. Si tú quieres hacer una serie de fotos en la que aparecen ustedes tomando sus vacaciones, no sé, tomando un trago ahí, en esa silla, antes de fotografiarse ustedes tomando el trago en la silla, fotografíen el escenario. El escenario es importante. Esto no es un paisaje. Tampoco es uy, qué linda la foto de... Sí, también es bonita la foto, digamos, el lugar es espectacular. Pero aquí lo importante es el escenario. Fíjense que hay otros elementos que contribuyen acá, que lo vamos a ver después cuando veamos fotografía de paisaje. Por ejemplo, que la escalera comienza en las esquinas del encuadre. Eso harina de otro costal, ¿ya? Pero lo vamos a ver cuando vemos fotografía de paisajes, que es importante el comienzo del paisaje para que tú sientas la experiencia inmersiva de la foto, que tú te vas a meter en la foto, que vas a caminar por el paisaje, ¿ya? Usualmente uno siempre fotografía como de frente el paisaje, cuando en realidad una de las formas de las mañas es fotografiar con la cámara ligeramente inclinada hacia abajo, ¿ya? Para que se perciba la sensación de que tú te vas a meter al paisaje. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después cuando veamos, cuando llegue el tópico correspondiente, ¿ya? Y eso en general son los planos, ¿ya? Hoy terminamos el primer módulo, ¿ya? Bueno, estamos bastante atrasados por el tema del coronavirus y todo eso, pero la clase de hoy era la que correspondía a la última clase de marzo, ¿ya? Si se fijan, esto es lo mismo que el curso básico. Creo que tú, Mauricio, hiciste el curso básico conmigo, ¿ya? Ahondamos bastante más en algunos aspectos, por supuesto, ¿ya? Esta parte de los planos de cine lo vamos a utilizar cuando veamos fotografía de retratos. Ya lo vamos a ver harto, vamos a utilizar harto este lenguaje común. El plano medio corto, el plano medio largo, el primer plano, ¿ya? Por ejemplo, aquí Marta está con un plano medio corto, ¿ya? Miguel está con un plano mal hecho, ¿ya? Porque tiene la cabeza demasiado cortada ahí. Yo estoy con un plano medio, ¿ya? Mauricio igual está con un plano medio corto. Fíjense que sus ojos y su boca aparecen al centro, justo al centro de la imagen, a pesar de que es un plano medio corto, ¿ya? El primer plano también es al centro. Este plano medio corto al centro y también es un primer plano al centro, ¿ya? La gracia que tienen estos planos o encuadres de cine es que la próxima vez que ustedes vean una serie o una película, o la telenovela, no sé, fíjense, observen, se van a dar cuenta que se utilizan estas mismas herramientas visuales, ¿ya? Y que se ocupan por algo. Cuando una persona está triste, llorando, usualmente se ocupa un primer plano. O si se quiere mostrar de cuerpo entero llorando, triste, abandonada, se ocupa lo que vimos antes, un plano, espacio negativo, ¿ya? Entonces, después se van combinando esto, ¿ya? Por ejemplo, vimos aquí en el espacio negativo, esto es prácticamente un plano medio corto, ¿ya? En el que se está dividiendo el encuadre prácticamente en cuatro. Ya fíjense que si esto fuera un encuadre, este sería un plano medio corto aproximadamente, ¿ya? La serie Mr. Robot ocupa esto constantemente, para mostrar esa sensación, dar esa sensación de incomodidad. ¿Ya? No sé si han visto la serie Mr. Robot, pero es la historia de un hacker, ¿ya? Que tiene un problema para relacionarse socialmente con el resto, ¿ya? Entonces esa sensación como de angustia permanente se refleja con este tipo de encuadres. ¿Cómo? Es un plano medio corto, ¿ya? Pero hecho con esta división en cuatro que genera un espacio negativo. Eso es un poquito más avanzado, ¿ya? Pero para que se hagan una idea de cómo tú generas una imagen. O sea, ya no es que le tomas la foto nomás, es que voy a intentar reflejar algo. Voy a decir algo. ¿Ya? Nos pasamos harto de la hora. ¿Ya?
Pero antes que se despidan, quiero solamente, digamos, hacer un pequeño gráfico acá para reflejar lo último. Por ejemplo, hay... Ah, no me funciona esto, se me ha gastado la pila. Por ejemplo, ya con un encuadre así. Hay una foto, pucha, yo la buscaba, no la encontraba, ¿ya? Esto es como un paso de cebra, ¿ya? Y aparece un grupo de personas que va caminando hacia allá, ¿ya? Y todos llevan con un maletín, van todos como bien empaquetados, así como con traje, con corbata, qué sé yo, ¿ya? Y hacia este lado viene una sola persona, ¿ya? Que viene con jeans y polera blanca, ¿ya? Caminando hacia allá. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta imagen, ya que por sí es muy gráfica, es una historia completa, porque en el fondo tienes a las personas empaquetadas con maletín, con traje, con corbatas que representan al sistema, por ejemplo, y tienes a este tipo al que viene en dirección contraria solo, pero caminando con jeans y poleras que representan un poquito el antisistema, ¿ya? Que se van a enfrentar, y la contienda es desigual, como dijo Pratt. Fíjense que no es, obviamente la foto no tiene nada que ver con lo que en realidad está pasando, porque quizás viene un tipo en polera acá, y quizás viene un tipo empaquetado acá también, ¿ya? Con maletín. ¿No? Y había un perro quizás por ahí. Pero el fotógrafo lo que hizo fue encuadrar esto. Acuérdense que la fotografía no es la realidad, ¿ya? Lo que está fuera de la foto no existe. No importa que ustedes sepan que estaba ahí. Lo que está en la fotografía es lo único que importa, ¿ya? Y para eso es que el encuadre es importante. Ustedes están buscando contar una historia utilizando el encuadre como herramienta, ¿ya? Y van a situar los objetos y sujetos de cierta forma que cuenten una historia. En este caso, el fotógrafo quizás tomó la foto completa, pero sacó a este personaje y sacó a este personaje de la historia y contó esta historia con estos elementos, ¿ya? La fotografía es un proceso consciente. No están capturando al azar cualquier cosa, ¿ya? Ustedes van a preocuparse a partir de ahora de cómo yo encuadro mi vaso, al centro, a la izquierda, arriba, abajo, etcétera, ¿ya? Así que eso, espero que esta clase igual harta información, ¿ya? Todas las clases en general son de mucha información, lo cual es bueno y malo, digamos, pero lo importante es que esto igual lo vamos a ir profundizando de a poco, ¿ya? Así que me gustaría escucharlos, ¿ya? ¿Qué les pareció la clase hoy día? Y si tienen alguna duda, consulta. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo podría hacer para configurar mi cámara? Porque tú sabes que me gusta grabar, po, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, para grabar dentro de la habitación, porque yo tengo una sola ventana por ahí y me da luz, ¿cachai? Y cuando grabo, el otro día estoy grabando y resulta que me graba muy oscuro, aunque le subí el ISO y todo, ¿cachai? Me graba muy oscuro, entonces quiero saber qué podría beneficiarme para que yo pueda captar los colores, todas las cosas dentro de la habitación. ¿Cachai? Esa es Lamentablemente necesitas un lente que tenga mayor apertura, probablemente. Si estás grabando con el lente de kit, con el lente que viene incorporado a tu cámara, es muy sí, probable que, claro, que no tengo acá, porque yo que el tengo lente no tenga este suficiente nomás. apertura, ¿ya? La gracia Ese que nomás tienen puedo estos tener. lentes, los de, no sé, ¿cuál es ese? Ese, Sí, exactamente. digo, Cuando tú lo ocupas en 18 milímetros, la f3.5, esa apertura igual es relativamente chica, ¿ya? Tú ya, necesitas estos lentes que son f1.8, por ejemplo. Este es un 50 milímetros f1.8. Significa que la apertura es mayor y por lo tanto ingresa más luz, ¿ya? Ahí lamentablemente tienes un impedimento físico, ¿ya? ya. Ahora, la otra solución es que lo subas el ISO al máximo. A mí igual me extraña que... ¿Cuánto ISO da tu cámara? Se da 6400 ISO, si no me equivoco. Ahí tienes 6004. y aún así te queda oscuro.
Me queda oscuro, sí. Ya, bueno, ahí lamentablemente la única solución, claro, en ese caso es tener un lente más luminoso, un lente con mayor apertura. Ya, y el tema de las luces influye, ¿no? O sea, O que sea, entre menos luz. por supuesto, porque significa, a ver, de partida como tienes más ISO, especialmente en videos, el ISO alto se nota un montón. Lo otro, ojo, porque mira, si tú estás grabando en video en modo manual, eh, Ya, sí. la regla funciona un poco así, para que si estás grabando, a ver, si estás con una distancia focal de 18 milímetros, ¿ya? Necesitas la apertura suficiente para que, perdón, la velocidad suficiente para que no se perciba el movimiento natural de la cámara cuando tú haces clic, ¿ya? Eso lo vamos a ver en detalle más adelante, pero quédate con la siguiente idea. Como estás grabando a una velocidad, a una cierta cantidad de cuadros por segundo, por ejemplo, 24 cuadros por segundo, la velocidad a la que tienes que grabar es la que te llena todo ese espacio, toda esa cantidad de información en esa cantidad de tiempo. Por lo tanto, una velocidad razonable para grabar a uno partido 24, perdón, a 24 cuadros por segundo o a 25 cuadros por segundo es 1 partido 25, que es la inversa de ese número. ¿Ya? Entonces, no es necesario grabar a una velocidad de 1 partido 100 o 1 partido 200. Eso no se ve, de hecho, eso no se ve muy bien. Se ve como medio robótico. ¿Ya? Ahora, el tema del video, aquí no vamos a ahondar mucho, pero igual lo vamos a ver escuetamente en algún momento, ¿ya? Especialmente cuando hagamos retratos, ¿ya? Porque igual es un tópico interesante, es corto lo que vamos a ver, pero les va a servir, ¿ya? No sé si eso te ayuda en algo, ¿ya? Pero tratamos de hacer consultas Sí, relacionadas con la sí. clase hoy día. Algo. Después vemos los otros temas, ¿ya? A ver. Y una otra consulta, el tema de la luz, la ampolleta, ¿influye en algo, no? Que sean diferentes, no sé. Sí, las luces amarillas te pintan de amarillo, piensa en eso, lo que vimos hoy día, Sí, ¿ya? porque vi la diferencia cuando grabé, así como más de noche con la luz y cambié la ampolleta, pues. Puse la otra que sea más blanca y se veía como más natural en sí. Sí, prefieran siempre luces blancas. Otra cosa importante también es la velocidad. Si es muy rápida la velocidad, estas luces parpadean, ¿ya? Y tienen un parpadeo que tiene una frecuencia que usualmente son 50 Hz, o sea, en el fondo hay 50 pulsaciones en un segundo. Si tú fotografías a una velocidad de 1 partido 50, no hay ningún problema. Si fotografías a una velocidad de 1 partido 25, ningún problema, porque coinciden las proporciones del parpadeo con el de la velocidad. Pero si fotografías a 1 partido 75, con 50 pulsaciones de la luz por segundo, se percibe un parpadeo en la imagen. Ya, es difícil mostrarlo acá porque la cámara web está, digamos, hecha para eso, pero si yo pusiera la velocidad a 1 partido 100 de la webcam, se vería horrible la imagen. ¿Ya? Más preguntas relacionadas con lo que vimos. Por favor. ¿Ya? Para que no nos vayamos en otros temas. ¿Alguna duda, Mauricio, Marta, Javier? No, para nada. Bueno, de todas maneras, insisto, es harto lo que vimos hoy día. ¿Ya? Así que, porque más encima igual vimos parte de lo que nos quedó pendiente la semana pasada. Entonces, cualquier duda En que tengan. teoría, sin querer, me puse al día. Ah, sí, pues, de hecho, ojo, porque todavía falta una parte de lo que vimos Ah, sí, la vez pues. pasada, pero está en el PowerPoint, así que ahí lo puedes ver. Cualquier duda me preguntas por WhatsApp, no hay Sí, ningún problema. ¿Ya? Así que eso, espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido harto. sí, está Y bastante buena. bueno, sí, esto lo van a asimilar en el tiempo, como todas las clases. O sea, de a poco vamos, pero en la medida que vayamos sumando conocimiento, también vamos a ir repasando todos estos conceptos. Así que, con mi experiencia, los alumnos del año pasado, cuando habían pasado 2 o 3 meses, tan clarito con todo. O sea, todos tenían claro la F, la velocidad, el ISO, ya estaban todos bien, 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 bien enchufados. Los que están con celu, no sé si están todos con celu, Javier está con celu, yo sé que está con celu. El tema del encuadre, el tema de la luz, fíjate que no tiene nada que ver la cámara. No tiene ninguna importancia la cámara. O sea, la hora azul, la hora dorada, eso no tiene nada que ver con que si mi cámara es reflex, si mi cámara es análoga, si mi cámara es un celular.
Lo mismo con el encuadre. El encuadre depende exclusivamente de cómo tú colocas los sujetos en el rectángulo, no tiene nada que ver la cámara. Entonces, y ojo una cosa, porque una buena composición con una mala exposición igual se ve bien. Pero una buena exposición con una mala composición siempre se ve mal. O sea, la composición yo diría que es mucho más importante que la exposición, e incluso que la iluminación. La composición es lo que te permite hacer la fotografía, es lo que cuenta la historia. ¿Ya? Así que repasen todas estas cositas que vimos hoy día porque son las que de verdad hacen la diferencia. ¿Ya? Vale. Ya pues, estamos entonces. Que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Javier, si tú quedó algo pendiente, el sábado hacemos la clase que hicimos la clase pasada, por si acaso. ¿Ya? Para que me avises y te mande el enlace el sábado si es que quieres hacerla. ¿Ya? Ya. Así que ya, pues que estén súper bien todos. Nos vemos pronto. Cualquier duda que tengan me preguntan por WhatsApp. ¿Ya? Ya, chao. Así que, chao, que estén bien, Chao, nos Dani. vemos. Chao, chiquillos. Chao, Chao, que estén bien. chao, chao.